Básicamente este archivo contiene pues la transcripción de todos y cada uno de los artículos de la orden de visita, porque vamos a ver o vamos a resolver ahí algunos problemas respecto de lo que les había encargado que revisaran en las sesiones anteriores. Estos artículos o estas cláusulas son del convenio de colaboración. Voy a ponerlo, pero hay que ponerlo ahorita, ¿no? El convenio de colaboración entre la Federación y el Estado de Zacatecas, ¿no? Entonces, este convenio de colaboración es el que faculta a la autoridad emisora de la orden para efecto de poder emitirla. Si ustedes tienen por ahí el archivo, o si lo abren después, yo sugeriría para que lo dejen entre sus documentos de consultar y que lo compararan precisamente con este archivo de Word. Se van a dar cuenta que estos son los fundamentos que cita, ¿no? La autoridad. Pues, oye, fíjate que con base en la cláusula segunda, primer párrafo, fracción 1 Intentando conectarse a su teléfono. Por favor, espera. del convenio de colaboración, ejerce facultades de comprobación. Y citan un montón de artículos, citan artículos del convenio de colaboración, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, del Código Fiscal Federal, para efecto de determinar que la autoridad es competente. Y es lo que vamos a hacer y lo que vamos a analizar el día de hoy. Bueno, esta es la cláusula que faculta a la autoridad, vamos a subrayar en amarillo. Esta es la cláusula que faculta a la autoridad, en este caso, el secretario, para efecto de poder emitir la orden de visita. Orden de visita en tratándose de qué? Pues en tratándose del impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta e IEPS, ¿no? Que es lo que son las tres contribuciones que dan lugar a la colaboración. Y entonces me voy a adelantar un poquito aquí en el archivo. Esto ya ustedes lo tienen, digo, consultar y estudiar. Y nos vamos a esta parte. Esta tesis, vemos que es una tesis de jurisprudencia, de un pleno de circuito, que dice, orden de visita domiciliaria. La incorrecta cita de la cláusula segunda parte de la fracción 1 del convenio de colaboración administrativa celebrado por la Secretaría de Desarrollo Público y el Estado de Guanajuato constituye un vicio formal para emitir. ¿De qué trata esta tesis? Esta tesis trata el tema respecto de la incorrecta cita de esta fracción, ¿no? La fracción 1, nos regresamos un poquito. La fracción 1 habla del impuesto al valor agregado. En el caso concreto, pues lo que debió de haber pasado es que a un contribuyente le iniciaron facultades de comprobación respecto de IVA y lo primero que hizo la autoridad coordinada, por eso es que está citando el convenio de colaboración, fue citar esta cláusula segunda y trató de citar párrafo primero, fracción primera de la cláusula. Sin embargo, no lo hizo bien. ¿Cuál sería la consecuencia? Y ese es el problema que se resuelve en esta tesis de jurisprudencia. Dice, para estimar satisfecho el derecho de debida fundamentación reconocido por el artículo 16 de la Constitución, por lo que hace a la competencia material de la autoridad administrativa emisora de un acto de molestia, es necesario que en el documento que lo contenga se invoquen las disposiciones legales, de acuerdo con el decreto que otorgan las facultades o atribuciones legales que le incumben, delimitan su campo de acción y generalicen, generan certeza al contribuyente sobre los órganos de Estado que pueden válidamente afectar su esfera jurídica, siendo que, en caso de tales normas, se incluyen diversos supuestos. Entonces, es necesario que se precisen con claridad y detalle el apartado, la fracción o fracciones, incisos y que apoya su actuación. Lo cual, en la hipótesis de que no los contenga, si se trata de una norma compleja, aquí esto es importante recordarlo, ¿no? Que es una norma compleja, ahorita la obligación de fundar y motivar llega al extremo de transcribir la parte aplicable de la norma correspondiente.
Pues de no ser así, se dejaría al contribuyente en estado de indefensión, toda vez que ignoraría si el proceder de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito de competencia respectivo. Y en consecuencia, está o no ajustado a derecho. Sin embargo, la incorrecta cita de la cláusula segunda, párrafo primero, fracción primera del Convenio de Colaboración Administrativa en materia fiscal federal, celebrado el 2 de junio de 2015 por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Decreto Público y el Gobierno del Estado de Guanajuato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2015, por sí no puede ser catalogada como un vicio de incompetencia material, cuando lo correcto era citar la cláusula segunda para el primero, fracción 2 del mismo convenio. Aunque, a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues que le estaban revisando impuestos de la renta y les citaron IVA, ¿verdad? O sea, le hicieron facultades de comprobación con respecto de la fracción 2 y le citaron la 1, ¿verdad? A efecto de emitir una orden de visita domiciliaria por una autoridad local coordinada en materia sobre la renta. Esto último es así. Toda vez que sobre el particular, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 165 del 2013, 163 del 2002 y 134 del 2013, ha interpretado que para determinar si una autoridad local está facultada o no para ejercer las atribuciones derivadas de un convenio de colaboración administrativa en materia fiscal, lo conducente es atender al marco normativo integral y reglamentario de la entidad federativa, en este caso, el Estado de Guanajuato, pues ese de convenios no prevén la competencia por grado, materia o territorio de los municipios y las facultades que corresponden a cada uno de estos. Siendo en todo caso el ejercicio de las atribuciones que les corresponden depende de la entidad de la cual se prevé en su legislación interna competencia para administrar contribuciones federales. Contradicción de tesis relativamente nueva, ¿no? Del año pasado, del 2019, entre otras dos contendientes. Vamos a regresar aquí a esta situación. Resulta entonces que la autoridad tributaria ejerció facultades de comprobación y dijo, vamos a revisar y no citan la fracción 2, vamos a suponer que citaran la fracción segunda, ¿no? Que la autoridad dijera, oye, te voy a revisar impuestos sobre la renta y citara de manera gratuita la fracción segunda. ¿Estaría bien fundada la orden? Pues por supuesto. Por supuesto. Lo que comentamos con esta tesis de jurisprudencia por contradicción, era necesario señalara de manera específica cuál era la fracción que le otorgaba la potestad para el efecto de poder ejercer la información. Si está revisando IVA, pues citas la fracción, la cláusula segunda, párrafo primero, fracción primera. Vas a revisar impuestos sobre la renta, cláusula segunda, párrafo primero, fracción segunda. Si vas a revisar IEPS, pues entonces, cláusula segunda, párrafo primero, fracción tercera. Dependiendo de lo que vaya a revisar la autoridad. Esto es a lo que es jurisprudencialmente se le considera como una norma compleja. ¿Qué es una norma compleja? Es un artículo, un dispositivo legal que contiene o está compuesto de párrafos, subpárrafos, incisos, subincisos o fracciones. De tal manera que no se trata de un artículo compuesto de un único párrafo, sino que está compuesto de una pluralidad de estos elementos, lo que lleva a la autoridad tributaria a la necesidad de señalar de manera específica cuál es el párrafo, subpárrafo, inciso, subinciso, fracción que está citando para efectos de fundar su competencia. Si en el caso concreto la autoridad únicamente hubiera citado la cláusula segunda, estaría incorrectamente fundada la orden de visita, con todas las consecuencias inherentes que esto implica.
¿Hay duda al respecto? Creo que todo bien, ¿verdad? Bueno, después vemos la cláusula tercera, que también está relacionada con una tesis. Esa cláusula tercera, digamos que de alguna manera puede llegar a definir. Licenciado, una disculpa, licenciado. Compañeros, un favor, ¿no podrían silenciar sus micrófonos? Lo que pasa es que se corta mucho la comunicación. Por ahí hay alguien que se le... Gracias, gracias, compañeros. Bueno, esta cláusula tercera es la que señala, digamos, de alguna manera la competencia territorial y está relacionada con otra tesis de jurisprudencia. Bueno, es importante señalar, en el caso concreto, y si ustedes ven la orden de visita que les mandé, la autoridad solamente cita la cláusula tercera, pero no refiere párrafos o subpárrafos. Y esto pudiéramos considerar que se trata de una especie de contradicción, ¿verdad? La tesis que vimos hace un momento. Aquí dice esta tesis, esta cláusula. La administración de los ingresos coordinados y el ejercicio de las facultades a que se refiere la cláusula segunda de este convenio se efectuará por la entidad, ¿no?, en relación con las personas que tengan su domicilio fiscal dentro de su territorio. ¿Quién es la entidad? Pues es la entidad federativa. Y estén obligadas al cumplimiento de las disposiciones fiscales que regulen dichos ingresos y actividades, ¿no? Digamos que de alguna manera le da delimitación a la competencia territorial, pues dice, oye, pues todos los que tengan su domicilio en tu territorio, pues van a poder ser sujetos a las facultades que te estoy dando. Lo anterior con las salvedades que expresamente se establecen en este convenio. En el caso del ejercicio, párrafo segundo, ¿no? En el caso del ejercicio de facultades, se refiere, de que el ejercicio de facultades se refiere a personas que no se encuentren inscritas en el RFC, se estará a lo previsto en el artículo 10 del Código Fiscal. Párrafo tercero, los ingresos coordinados se entenderán aquellos ingresos federales en cuya administración participe la entidad, ya sea integral o parcialmente en los términos del convenio. Bueno, si ustedes revisan entonces la orden, vemos que solamente se cita la cláusula tercera, de manera genérica. Nos dicen cláusula tercera, primer párrafo, segundo párrafo o tercer párrafo. En este caso, pues sería el primer párrafo el que nos resultaría relevante, porque es el que dice, oye, entidad, ¿no?, Zacatecas, tú puedes ejercer las facultades que te da la cláusula segunda, ¿verdad?, que vimos aquí, de acuerdo a al domicilio que tengan los contribuyentes. Si lo tienen en tu territorio, pues entonces puedes disparar, ¿no? No hay mayor problemática. Pudiéramos considerar entonces que esta cláusula le da competencia territorial o no a la autoridad, porque, bueno, una aclaración, todos los convenios son iguales, ¿no? Como seguramente ya lo vieron por ahí en su otra clase, todos los convenios son más o menos lo mismo. Salvo que haya un convenio muy viejo, pero todos están estructurados de una forma similar. Entonces, podríamos considerar que esta cláusula le da a la autoridad competencia territorial. Pues pareciera que sí, ¿verdad? Sin embargo, este tema ya fue resuelto a través de esta tesis de jurisprudencia, una tesis de jurisprudencia emitida por la segunda sala en 2013. Dice esta tesis, competencia territorial del director de auditoría y revisión fiscal del gobierno de Michoacán, no importa que sea de Michoacán, de todas maneras nos resulta aplicable para el caso, al emitir órdenes de visita domiciliaria, su fundamentación al ejercer las facultades de comprobación en colaboración con el gobierno federal cuando se trate de contribuciones federales. Bueno, dice, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las cláusulas de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal celebrados entre el gobierno federal por conducta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los gobiernos de los estados no prevén la competencia por grado, materia o territorio, no de acuerdo a lo que vimos en la tesis anterior de los entes administrativos y señalados, de lo que se concluye que la cláusula tercera del acuerdo suscrito con el gobierno de Michoacán por sí sola es insuficiente para justificar la competencia territorial del director de auditoría de revisión fiscal en las órdenes de visita domiciliaria emitidas con la finalidad de ejercer facultades de comprobación en colaboración con el gobierno federal, cuando se trate de contribuciones federales. Por tanto,
A efecto de fundar debidamente la competencia territorial, además de la cláusula aludida, deben citarse los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 24, fracciones 23, 25, 45 de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Michoacán, 6, fracción 2, inciso A, numeral 2, 37, 40, fracciones 3, 4, 8, 26 del Reglamento Interior de la Administración Pública Centralizada de la Entidad Federativa, 26, fracción 4 del Código Fiscal del Estado, ya que este último dispone que el funcionario referido es una autoridad fiscal de carácter estatal, lo que evidencia que su competencia abarca todo el territorio del Estado y, por tanto, debe incluirse en la orden respectiva para fundar debidamente dicho aspecto. Bueno, entonces, la lectura de esta tesis de jurisprudencia nos lleva a considerar que, bueno, pues, si está bien citada la competencia o no, pareciera que sí, ¿no? Lo que dices, oye, la cláusula por sí misma no te da competencia territorial, sino que esta cláusula tiene que analizarse a la luz de otro tipo de ordenamientos, ¿no? De ordenamientos de carácter secundario estatales que puedan servir para efecto de determinar la competencia de las autoridades, ¿no? Cuando están ejerciendo este tipo de facultades. Y entonces es cuando cobra relevancia toda la letanía aquí de las cláusulas que tenemos para efecto de determinar si se señala o no que las autoridades, que en este caso el secretario de Finanzas es autoridad fiscal. Digo, pues pareciera que sí, pero será necesario que en todo caso, dentro de la orden de visita o la orden de revisión de gabinete o la determinación del crédito, se señale la competencia de la autoridad, ¿verdad? Para efecto de que pueda el justiciable, el gobernado, el contribuyente, conocer de manera adecuada si esa autoridad cuenta o no con las facultades que está ejerciendo. Entonces, vemos aquí la cláusula cuarta, dice: las facultades de secretaría conforme a este convenio se delegan a la entidad, serán ejercidas por el gobernador o por las demás autoridades fiscales, de la misma que conforme a las disposiciones jurídicas locales estén facultadas. Estas en la orden citan la cláusula cuarta, párrafo primero y párrafo segundo. Entonces ya está diciendo que el gobernador es el que ejerce las facultades, pero además las autoridades fiscales. Entonces, pues necesitamos saber si el secretario es autoridad fiscal o no. Luego, bueno, pues vienen aquí el resto de las cláusulas que ustedes deberán analizar, pues para efecto de analizar en cada caso, ¿no? Para efecto de determinar si están ejerciendo o no de manera adecuada las facultades. Aquí vemos la cláusula octava, dice: tratándose de la administración de ingresos federales coordinados y del ejercicio de las actividades a que se refiere la cláusula novena, décima, decimoprimera, decimatercera, decimaquinta, decimasexta del presente convenio, en lo conducente la entidad ejercerá las siguientes facultades. Sección 1, materia de recaudación, comprobación, administración. Inciso B, comprobar el cumplimiento de disposiciones fiscales y determinar los impuestos de que se trata, actualización, accesorios, a cargo de los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, incluso por medios electrónicos. Entonces, esto es lo que le da la potestad a la autoridad fiscal para efecto de poder ejercer las facultades. Dice, oye, a ver, sí, pues, sí estás coordinado para efectos de IVA y para efectos de renta y para efectos de IEPS, pero ¿qué puedes hacer? Ah, bueno, pues esta cláusula octava es la que me da la potestad, pues para verificar el cumplimiento, en su caso notificar las resoluciones que se dicten, ¿no? Para tales efectos. Bueno, aquí una observación, ¿no? No citan el último párrafo, el párrafo segundo del inciso D, donde dicen que la entidad podrá habilitar a terceros para que realicen notificaciones cumpliendo con las formalidades previstas en el código. Pudiera considerarse tal vez como una violación formal, pudiera ser, pero es que en la orden de visita no se está practicando una notificación, ¿no? En todo caso es el ejercicio de una potestad, que sí está señalada en este inciso B. Luego continúa, ¿no? La cláusula novena en materia de impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, IEPS.
En su caso, los derivados en materia de comercio exterior, referido al anexo correspondiente en ejercicio de las facultades de comprobación, tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento y disposiciones fiscales, incluyendo ordenar, practicar visitas e inspecciones en el domicilio o establecimiento de contribuyentes, de los responsables solidarios, terceros, y así como en las oficinas de la autoridad competente. Eso es lo que les faculta para emitir la orden de visita y la revisión de gabinete. Entonces, aquí está la facultad para ejecutar y aquí está la facultad para ordenar. Y así se termina el convenio. Luego citan disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas. Bueno, aquí hay una observación. Citan de manera genérica el artículo 3 de la Ley Orgánica, que vemos está dividido en párrafos y subpárrafos. Señala que para efectos de la ley se entenderá por gobernador al titular del Ejecutivo, dependencia, las señaladas en el artículo 25, entidades las que integran la administración pública paraestatal, secretarios los titulares de las dependencias. Sin embargo, pues en el caso concreto, ellos sí citan el artículo 25 cuando señalan quién es el secretario. No vamos a seguir revisando. Luego el artículo 4. Bueno, aquí les dejo el artículo 3 antes de una reforma que hubo en 2018, ¿no? Nada más para que verifiquen el comparativo. De todas maneras, se trataba de una norma compleja constituida por párrafos y subpárrafos. Artículo 4. En el ejercicio de sus atribuciones, el gobernador se va a auxiliar de las dependencias y entidades de la administración pública de acuerdo a lo que establece la ley. Artículo 24, además de las anteriores, 17, ¿no? Los secretarios para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliarán de subsecretarios, directores, subdirectores, jefes de departamento y demás funcionarios que requieran, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interior, ¿no? Lo que les faculta, pues, para utilizar visitadores. No tiene que ir el gobernador, sino que puede utilizar su secretario, el secretario puede utilizar los visitadores. Artículo 24 dice, además de las anteriores dependencias, tendrán las siguientes atribuciones. Fracción 1, coordinar la política gubernamental y ejercer sus atribuciones en términos del dispuesto en la ley, la legislación aplicable y el reglamento interior respectivo. Luego citan el 25, digo, a pesar de que no citen, a mi parecer, de manera adecuada el artículo 3, pues sí citan el 25 y dicen las dependencias que integran la administración centralizada son las siguientes. Fracción 2, Secretaría de Finanzas. Y luego el 27 señala las atribuciones de la Secretaría de Finanzas. En la fracción 3 se señala ejercer las atribuciones fiscales derivadas de los convenios. O sea, ya se está relacionando aquí en la ley orgánica con el convenio de colaboración administrativa con la federación. Entonces aquí dice, oye, el secretario puede ejercer estas atribuciones, las facultades conferidas en el convenio. Y luego, en el Código Fiscal del Estado de Zacatecas se señala el artículo 4, donde pues, se indica cuáles son los ordenamientos fiscales, ¿no? La ley de ingresos, la ley de hacienda, las leyes que autoricen los ingresos extraordinarios, ley de catastro, reglamento interior, la ley orgánica del municipio libre de Zacatecas, ley de coordinación y colaboración financiera por el Estado de Zacatecas y sus municipios. Pero aquí lo importante es la fracción 9, con ordenamientos relativos al servicio administrativo, los convenios de colaboración administrativa. O sea, ya se le está dando entonces el carácter de ordenamiento de carácter fiscal, el carácter de ordenamiento fiscal, mejor dicho, a los convenios de colaboración. Entonces ya hay concordancia, ¿verdad?, entre todo lo que dice el convenio y lo que dice el Código Fiscal del Estado de Zacatecas. Y bueno, citan demás ordenamientos aplicables. Artículo 5, para efectos de este código en singular o plural se entenderá por autoridades fiscales, las cuales ejercerán su competencia en el territorio del Estado de Zacatecas por demarcación territorial según corresponda. 1. Dependencias del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas. Esto es lo que le da competencia al secretario de Finanzas. ¿Recuerdan lo que decía la tesis? Decía, sí, hay que citar la cláusula tercera, pero hay que citar, además, todos los ordenamientos a través de los cuales se determine que el secretario de Finanzas o quien emite la orden es autoridad fiscal y que se encuentra facultado para poder ejercer las potestades que se le otorgan a través del convenio de colaboración. Por eso es que la autoridad tiene que ser exhaustiva, ¿no? Si se fijan, reitero, en la orden, la autoridad cita párrafos, subpárrafos y fracciones, subfracciones, incisos, subincisos, que la facultan para ejercer
las potestades que se le otorgan a través del convenio de colaboración. La autoridad debe ser exhaustiva al momento de estar fundando su competencia, y es ahí donde, pues bueno, si ustedes fungen como asesores del contribuyente, deberán de estudiar esta competencia para determinar si cuenta o no la autoridad con facultades para poder ejercer estas potestades. Porque como vimos en las tesis de jurisprudencia, nuevas muchas del 2019, y vamos a ver otras del 2015, a pesar de que estos convenios de colaboración y esto de las normas complejas es un tema ya estudiado, reconocido en la jurisprudencia y conocido por las autoridades, en muchas ocasiones nuestras autoridades administrativas se siguen equivocando. Entonces, pues siempre vale la pena echarle un ojo a la fundamentación de la orden, y pues a lo mejor cometieron un error y por ahí pueden llegar a ganar el asunto sin tener que meterse tanto al fondo, ¿no? Un solo argumento, sabes que no tienes competencia por esto, esto y esto. Debiste haber citado la cláusula segunda fracción 1 y citaste la 2. Entonces, lo siento, mi amigo, no tienes facultad para poder revisarme, y por ende el crédito fiscal determinado deviene de una orden considerada como ilegal. Y bueno, pues ya el 120, ya nada más para ir concluyendo esta parte, dice: las autoridades fiscales, a fin de comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, además, y demás reglamentos estatales, municipales, y en su caso, determinar la base gravable y establecer la cantidad líquida de las contribuciones omitidas y los demás créditos fiscales, así como para comprobar la omisión de infracciones y delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estará facultada para, sección 3, practicar visitas domiciliares a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados, revisar su contabilidad, bienes y mercancías. 5, realizar en términos de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal celebrados con el gobierno federal o centros, o los convenios de colaboración administrativa celebrados con los gobiernos de los municipios del estado, el ejercicio de facultades de comprobación. En este código se prevén, así como las que corresponden respecto a actividades en materia fiscal, estatal o municipal. Esta fracción resulta interesante porque abre la posibilidad no solamente de que se celebren convenios con la federación, o sea, que la autoridad estatal funcione como una autoridad federal, sino que también se celebren convenios con los municipios para efecto de que se les otorguen facultades, ¿no?, a los municipios para que revisen. Digo, todavía estamos lejos de que un municipio esté en posibilidades para que de una manera adecuada ejerza facultades de comprobación, porque se requiere un cierto grado de preparación de los funcionarios, de los servidores, y pues los municipios, pues por regla general, salvo por ahí algún par de excepciones a nivel nacional, pues no cuentan con suficientes recursos para efecto de poder pagar servidores altamente especializados en el ámbito tributario, pero bueno, pues está la posibilidad para efectos de que se pueda llegar a determinar. El último párrafo del 120 dice: el ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo podrán ser realizadas por las autoridades fiscales de forma simultánea, indistinta o sucesiva. En cada caso se considerarán iniciadas con el primer acto que se notifica al contribuyente. 136. Durante el desarrollo de la visita, los contribuyentes, representantes, terceros con ellos relacionados y las personas con quienes se efectúen dichas facultades de comprobación tendrán, además de las obligaciones que expresamente se señalan en las disposiciones aplicables, las siguientes, ¿no? Y de manera general, pues pone a disposición la contabilidad, permitir que se lleve a cabo la visita de manera ordinaria, un montón de fracciones que cita además la autoridad. Eso pues ya no sería tan necesario, ¿no? Pues es una obligación contenida en ley, no es tan relevante para efecto de la fundamentación de la competencia. 137, por requisitos de la orden de visita, ¿no? A pesar de que esto pues ya viene en nuestro Código Fiscal Federal, la autoridad en este caso pues quiso ser exhaustiva y dijo: además te cito el 137 para efecto de que sepas cuáles son los requisitos que deberá de contener la orden de visita. Luego el 138 dice: para el desarrollo de la diligencia de visita domiciliaria, la autoridad fiscal, el contribuyente visitado, la persona con quien se entienda la diligencia deberán sujetarse a lo siguiente. Y se repite la fórmula
del 43 que ya estudiamos, al momento de verificar la presentación de la visita domiciliaria, donde se establece la tónica que deberá seguirse, muy similar a la del Código Fiscal de la Federación, cuando se esté llevando a cabo la visita domiciliaria. 139, ¿no? La obligación de pues permitir a los visitadores acceso, poner a su disposición la contabilidad y demás. 140, reglas para el desarrollo y eficacia respecto de los derechos de los contribuyentes en las visitas domiciliarias. También pues lo citan, lo incluyen dentro de la cita de los dispositivos que dan lugar a la fundamentación de la orden. Y bueno, creo que esto ya es la parte final. Bueno, y lo último es el reglamento interior de la Secretaría de Finanzas, donde se señala pues cuáles son las facultades específicas de la Secretaría, el secretario y de sus visitadores, ¿no? Artículo primero dice: la Secretaría de Finanzas, como dependencias del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo la administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública Estatal, así como el despacho de los asuntos que expresamente encomienda la Constitución del Estado, la Ley Orgánica de la Administración Pública y el presente reglamento y la disposición, leyes y reglamentos que deriven. El despacho de los asuntos y el ejercicio de las facultades y atribuciones que se refiere al reglamento lo realizará la Secretaría de Finanzas dentro del territorio de Zacatecas, competencia territorial ya delimitada, acorde a lo que vimos en la tesis anterior, ¿no? Artículo 2, la Secretaría de Finanzas deberá ejecutar sus actividades en forma programada, de acuerdo a las facultades y atribuciones con los objetivos y metas considerados en el Plan Estatal de Desarrollo. Artículo 3, para los efectos de este reglamento se entenderá por Secretaría, pues, la Secretaría de Finanzas, y secretario al titular de la Secretaría. Si ustedes se fijan en la orden de visita, esta está firmada por el secretario. Nada más así dice, el secretario, pero no dice el secretario de Finanzas. Lo cierto es que ellos citan el artículo 3, fracción 5, y pues aquí se dice, pues, ¿quién es el secretario? Pues el titular de la secretaría, ¿no? El secretario de Finanzas. Podría ahí quedar sujeto a una cuestión de interpretación a lo mejor, ¿no? Porque no dice el titular de la secretaría, dice el secretario. Pero, es decir, el secretario de Finanzas es el titular, pues se podría sobreentender. Podría dar tal vez allí algún argumento con el grave riesgo de que se considerara infundado, ¿no? Porque hay que hacer una interpretación funcional de todos estos dispositivos y por supuesto que se puede llegar a inferir o determinar quién es el secretario de Finanzas, ¿verdad? Artículo 4. Para el óptimo desempeño de las facultades y atribuciones, la Secretaría contará con las siguientes unidades administrativas: Subsecretaría de Ingresos y la Dirección de Fiscalización, que es a la que pertenecen los visitadores que están ejerciendo la facultad. Artículo 5. La representación legal, tramitación y resolución de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Finanzas corresponden al secretario, quien para la mejor distribución, desarrollo y trabajo podrá delegar facultades a servidores públicos subalternos sin perjuicio de su ejercicio directo. Y el artículo 6 señala las atribuciones no delegables del secretario. Dice ordenar visitas domiciliarias. Por eso la orden la firma el secretario, porque en tratándose de las disposiciones orgánicas del Estado de Zacatecas, no puede delegar estas potestades. El secretario no podría decirle al director de ingresos, al director de fiscalización, oye, tú emite la orden. No, sino que el secretario es el que la emite, de acuerdo a estos lineamientos del Estado de Zacatecas. Aquí en San Luis no es así. Aquí en San Luis sí se permite la delegación de estas potestades. Por eso es que las órdenes de visita, en tratándose de el ejercicio de facultades de comprobación o las revisiones de gabinete, no son firmadas por el secretario de Finanzas, sino que son firmadas o por el director de ingresos o el director de fiscalización, dependiendo de cada uno de los supuestos, porque se puede actuar con base en facultades delegadas. Entonces, es importante que esto lo consideren. Siempre es relevante que analicen los ordenamientos particulares de cada situación para efecto de que puedan llegar a determinar si existe o no competencia de la autoridad tributaria. Y luego llegamos a esta tesis, ¿no? Bueno, entonces ya a la luz de lo anterior,
verificamos que la autoridad tributaria que está ejerciendo las facultades de comprobación, si es competente, cómo es que tiene que hacerlo. Vimos algunos ejemplos de cómo es que pudiera llegar a darse algún error en cuanto a la fundamentación de la competencia. Y vamos a ver nada más algunos criterios pues, para efecto de llegar a sustentar de manera adecuada lo relativo a la fundamentación de la competencia y lo relativo a las normas complejas. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, comentarios? Ninguno, ¿verdad? Bueno. No, pero... Muy bien. Entonces, seguimos. Dice, esta otra tesis también es interesante. Si se fijan, casi todas las tesis que les estoy mandando son tesis de jurisprudencia. Es importante que ustedes como especialistas en los temas, las tengan de su conocimiento. Digo, ya sé que no se van a aprender a lo mejor el número de registro, pero pues es importante que sepan o conozcan de su existencia para que cuando les llegue un asunto puedan buscar algún sustento para el desarrollo de un argumento. Esta tesis dice, fundamentación de la competencia de las autoridades administrativas, alcance y aplicabilidad de la jurisprudencia de la segunda sala, 115 del 2005, que es la que habla de las normas complejas. Dice, si bien es cierto que en la jurisprudencia citada, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para cumplir con el principio de fundamentación previsto en el 16 de la Constitución, es necesario que la autoridad administrativa precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado, territorio, con base en esta ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue atribución ejercida, para lo cual debe citar en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente. Y si el ordenamiento no lo contiene y se trata de una norma compleja, deberá de transcribirse la parte correspondiente, así como que esa exigencia tiene como propósito que el particular afectado tenga el conocimiento y la certeza de que la autoridad que invade su esfera de derechos lo hace con el apoyo en una norma jurídica que le faculta para obrar en ese sentido y a la vez que puede cuestionar esa atribución o la forma en la que se ejercitó, también lo es que dicha obligación no constituye un dogma que obliga a las autoridades a exponer en sus actos, fundamentos o afirmaciones cuya constatación resulte evidente y puede entender con facilidad mediante el uso de un buen entendimiento y la sana crítica. Bueno, esta tesis nos sirve para resolver, por ejemplo, el problema de lo del secretario, ¿verdad? Pues que no dice el secretario de Hacienda o del secretario de Finanzas o el titular de la Secretaría, ¿no? Con base en esta tesis se pudiera llegar a resolver esa problemática. Nos dirían, pues sí, pero pues sí se sobreentiende quién es. Esta es la tesis a que se refiere en la tesis de jurisprudencia anterior, también tesis de jurisprudencia de la segunda sala, la 115 del 2005, emitida por este órgano. Dice, competencia de las autoridades administrativas. El mandamiento escrito que contiene el acto de molestia a particulares debe fundarse en el precepto legal que les otorgue la atribución ejercida, citando el apartado, fracción, inciso o subinciso, y en caso de que no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente. De lo expuesto, y aquí citan otras tesis, no ya más anteriores, del 94. Eso les digo, es un tema que ya es como luego dicen por ahí, de explorar los derechos, ¿no? Es un tema ya resuelto, pero aún así las autoridades se siguen equivocando. Esto tiene una finalidad, que ustedes cuando ya tengan un asunto donde tienen la orden de visita, pues puedan estudiar y sepan por dónde pudieran llegar a atacar la fundamentación de la orden. O si ustedes se cambian de equipo, ¿verdad? Y se van a jugar para los malos, pues que no les tumben las órdenes. Dice, de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia 1094 del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta de Seminario, dice, con rubro competencia, su fundamentación es requisito esencial del acto de autoridad, así como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada en el 16 lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de molestia de que se trata, al atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia constitucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que afecten o lesionen su interés jurídico, y por tanto asegurar la prerrogativa
de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se concluye que es un requisito esencial y una obligación de la autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues solo puede hacer lo que la ley le permite. De ahí que la validez del acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo autoricen. Por tanto, para considerar que se cumple con la garantía de fundamentación establecida en el 16, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en la ley, reglamento, decreto o acuerdo que se le otorgue la distribución ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o subinciso. Sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse la parte correspondiente con la única finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que tiene, las facultades que le corresponden, perdón. Pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la carga de averiguar el cúmulo de normas legales que le señale la autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la forma en la que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano del que emana, por razón de materia, grado y territorio. Bien, pues esta tesis viene a corroborar lo que mencionamos y pues viene a dejarnos mucha luz respecto de lo que tiene que hacer la autoridad para efecto de poder fundar de manera adecuada su competencia, ¿verdad? ¿Dudas, comentarios, preguntas hasta aquí? Ninguno, ¿verdad? Bueno, pero pues les había dejado una tarea, ¿verdad? Para efecto de que resolvieran. Y era, si a una, ¿no? Por ejemplo, imagínense una orden de visita de la Administración Desconcentrada de Querétaro, de auditoría, puede ser emitida para ejecutarse en el estado de San Luis o no. ¿Y cuál es el fundamento para tales efectos? ¿Alguien encontró algo? ¿No? Bueno, vamos a ver entonces el fundamento de esa situación. Dicen que no se proyecta, a ver, vamos a ver si se proyecta el Safari. ¿Pueden verle lo que está en pantalla? Del capítulo 2. Aquí. ¿El diario oficial abierto? Sí, ¿sí lo ven? Ah, sí. Bueno, es esto básicamente. Artículo 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Que es ese reglamento interior, ¿no? Hay dos ordenamientos que regulan las funciones del SAT, que es la ley del SAT y el reglamento interior, ¿no? El reglamento interior, pues, no es más que el que contiene las disposiciones orgánicas, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a su determinación y distribución, ¿no? Esta es la publicación más novedosa que existe. Y entonces vemos aquí, por ejemplo, que tenemos pues una serie de disposiciones en donde se determina la división y competencia de los órganos administrativos. El artículo primero dice: el SAT, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de atribuciones y el despacho de los asuntos que le otorga la ley del SAT, otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como los asuntos que el secretario de Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar, coordinar en las materias a que se refiere al presente reglamento. Recuerden, el SAT es un organismo desconcentrado, no es descentralizado, ¿no? La ley de la administración pública paraestatal dice, señores, básicamente hay dos tipos de organismos, los desconcentrados y los descentralizados. La administración se divide en paraestatal, la paraestatal se divide en descentralizada
y en paraestatal pura. ¿Cuál es la administración paraestatal? Pues donde el gobierno tiene injerencia en la conformación de personas morales del derecho privado. El gobierno es socio de personas morales del gobierno privado. Explicado sea esto de una manera sumamente reducida y sencilla. Y los descentralizados, pues son aquellos organismos que son conformados por un decreto gubernamental, pero van a tener personalidad y patrimonio jurídico, y personalidad jurídica y patrimonio independiente del poder administrativo, ¿verdad? Pero existe esta administración desconcentrada. ¿Y quiénes son esos? Son los que siguen formando parte del gobierno administrativo, del gobierno central, pero se desconcentran como una división administrativa para efecto de hacer más asequible a los gobernados el contacto con estas autoridades, ¿no? Imagínense que la Secretaría de Hacienda fuera la que detentara todas las facultades del SAT. ¿Dónde está la Secretaría de Hacienda? Pues en la Ciudad de México. Híjole, pues no, lo tenemos que ir a atender allá, ¿verdad? Por eso es que se crea esta división administrativa y se crean las divisiones desconcentradas, ¿no? Las administraciones desconcentradas locales del SAT. Auditoría, servicios al contribuyente, recaudación y la jurídica, para hacer más asequible a los contribuyentes el contacto con esa autoridad, pero sigue siendo parte del poder administrativo. O sea, el jefe del SAT, ¿quién lo pone? Pues el secretario de Hacienda. Y el jefe del SAT le responde al secretario, claro, pues sí es su jefe, ¿no? ¿Y a quién le responde? Pues al presidente de la República. O sea, es la misma línea, son exactamente lo mismo. El secretario de Hacienda es empleado de la administración central, ¿no? Es empleado de la presidencia de la República. Y el jefe del SAT, pues es empleado también de la administración central, de la presidencia de la República. Entonces vemos aquí en el artículo 2 que dice, el SAT para el despacho de los asuntos de su competencia contará con las unidades administrativas siguientes. Y señala todas las administraciones centrales, ¿verdad? Que es un monstruo gigantesco, vean esto nada más. El SAT es como la hidra de las 1000 cabezas, un montón de administraciones centrales para 1000 asuntos dependiendo de la división correspondiente. Y luego dice las unidades administrativas desconcentradas, las que están en los estados, y las aduanas. O sea, todos estos de la administración central, las desconcentradas y las aduanas. Y luego continúa pues la división entre los trabajadores de confianza y demás cuestiones, pero el artículo 5 es el que nos resulta relevante. Dice, las administraciones generales y las administraciones centrales, así como las coordinaciones de las administraciones y las subadministraciones adscritas a esta, tendrán su sede en la Ciudad de México. Bueno, pues por eso es que todas las grandes administraciones están allá, ¿verdad? Y ejercerán atribuciones en todo el territorio. Luego dice, las administraciones centrales y administraciones generales de recursos y servicios, comunicaciones y tecnologías de la información, planeación y evaluación, las administraciones, coordinaciones, subadministraciones que se encuentran escritas aquellas, podrán ubicar su sede fuera de la Ciudad de México de conformidad con el acuerdo que a efecto emite el SAT. Luego, las unidades desconcentradas, a que se refiere el apartado C del artículo 2, tendrán su sede tendrán la sede que se establece en el artículo 6, que es este, ¿verdad? Y ejercerán sus atribuciones en todo el territorio nacional. Eso es lo que nos resuelve el problema. Entonces, ¿sí puede Querétaro emitir una orden de visita que se vaya a ejecutar en San Luis? Sí, conforme a este párrafo tercero. En todo caso, Querétaro lo que tiene que hacer es citar el párrafo tercero del artículo 5 y deberá de señalarse cuál es la administración desconcentrada que se está ejecutando, ¿no? Porque el artículo 6 dice, nombre y sede de las unidades administrativas desconcentradas del SAT. Lo que legitima al titular de la administración desconcentrada para emitir la orden, pues es el señalamiento de este artículo. Y vean, este es el mejor ejemplo de una norma compleja, porque está compuesta de un primer párrafo, un inciso A, una fracción, subincisos y subfracciones. Entonces, pues si, por ejemplo, vamos a suponer que la orden fuera emitida por Baja California, vamos a ver,
Ese servicio al contribuyente. Aquí está. Desconcentrado de auditoría de comercio exterior. Bueno, imagínense cualquiera, ¿no? De, servicio al contribuyente, auditoría fiscal. Ah, sí, cierto. De servicio al contribuyente, auditoría fiscal, jurídica y recaudación. Entonces, si es emitida por auditoría fiscal de Aguascalientes, ¿qué tendría que citar? Pues tiene que citar el artículo 5, párrafo 3, para efecto de determinar que tiene competencia en todo el territorio nacional, independientemente de dónde esté ejerciendo las facultades. Digo, ya vimos que puede ejercerlas en cualquier parte, pero además deberá citar artículo 6, párrafo 1, inciso A, fracción 1, subinciso A, para efecto de poder fundar de manera adecuada su competencia. Si nada más dice artículo 6, inciso A, está mal. Tiene que señalar el subinciso, la fracción y el subinciso. A veces ocurre que se equivocan y entonces, no sé por qué, utilizarán un machote de otra administración desconcentrada y entonces a veces pasa que San Luis, en lugar de citar el inciso que le corresponde, está citando el inciso A, fracción 2, subinciso B, que es de Baja California. ¿Y eso qué implicaría? Pues que no me estás acreditando que realmente tienes competencia para ejercer la potestad que estás utilizando, ¿no? Para disparar en contra del contribuyente, para emitir la orden de visita domiciliaria, revisión de gabinete o la determinación del crédito, la multa o la sanción o cualquier acto de autoridad de carácter administrativo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Esto es en términos del SAT, ¿verdad? Porque la parte, si fuera finanzas, no se podría, aunque se hiciera un cambio de domicilio de estado. Ah, sí, finanzas ya no puede. Si San Luis es el que nos está revisando y el contribuyente dice, oigan, pues me voy a Zacatecas, San Luis ya no puede continuar ejerciendo facultades. Tendría que decirle, de acuerdo al convenio, se establece que deberá de comunicarle al SAT y el SAT es el que va a decidir si ellos continúan con la facultad, que pues en este caso están sustituyendo a San Luis, que se vestía de autoridad federal, o en su caso, si Zacatecas continúa con el ejercicio de facultades. Eso nada más sería en cuestión de finanzas, bueno, de San Luis, ¿verdad? Sí, así es, así es. Pero en tratándose de que fuera el SAT, si yo me cambio de domicilio, pues San Luis puede continuar ejerciendo facultades. Ahora, en todo caso, podría, digo, si me voy a Zacatecas, podría la desconcentrada de Zacatecas continuar con la potestad. No pasa absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es notificarme el cambio de la autoridad que está ejerciendo, porque la orden en ese caso, si la emitió San Luis, viene con los autorizados de San Luis, con los visitadores adscritos a la desconcentrada de San Luis. Y si me voy a Zacatecas, pues allá no van a ir los mismos visitadores, ¿no? Por cuestión hasta de comodidad. Entonces, la desconcentrada de Zacatecas me tiene que notificar y decir, oye, ya no va a ser San Luis, ahora voy a ser yo y estos son los auditores que van a venir a visitar. ¿Sí? Bueno, chicos, pues entonces, si están de acuerdo, suspendemos la sesión. Revisen el material. Sería bueno que un montón de disposiciones, ¿verdad? Pero recomendación, siempre que les llegue un asunto, una orden, una determinación de un crédito, revisen la fundamentación, ¿no? Para efecto de poder determinar si la autoridad que nos está disparando es competente o no. Y pues, quién sabe, puede ser que por ahí se hayan equivocado y puede ser el argumento ganador, ¿verdad? Entonces, siempre es importante tener cuidado con respecto a ese tipo de cuestiones. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, todo bien. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Bye. Bye.